Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre elementos de turbinas de gas de General Electric MS-901E. El grupo de trabajo está conformado por Daniel Espinosa, Iván Carrera, Jackson Reina, Juan Ortiz, Rancel Lozada. En este video describirá los componentes principales de la turbina de gas y su descripción funcional. Esta turbina de gas también se conoce como PG9171 o Frame 9E. La entrada de aire de la turbina de gas se considera que en su extremo y la salida de gases debe ser en su extremo, y de cada componente individual se definen de la misma manera la dirección del flujo de aire. Dentro del compresor se define como la dirección de abajo y lo opuesto es la dirección de arriba. De derecha a izquierda se definen colocándose en el extremo delantero y mirando hacia abajo en el eje de esta turbina de gas y gira a 3000 RPM en sentido antihorario. Mirando hacia abajo de esta turbina de gas consta de los siguientes componentes principales: el compresor, el sistema de combustión, la turbina del conjunto de escape, los cojinetes del compresor. Es un compresor de flujo axial de 17 etapas, con paletas de guía de entrante variable, una relación de presión de 12:1. Cada etapa consta de un conjunto de cuchillas giratorias y un conjunto de cuchillas estacionarias. La compresión se logra en cada etapa a medida que las palas giratorias aumentan la velocidad relativa del aire, y luego las palas estacionarias del estator convierten en energía cinética ganada en aumento de presión y guía de aire para ingresar a la siguiente etapa. En el ángulo adecuado del compresor consta de dos componentes principales: el rotor del compresor y el estator del compresor. El rotor del compresor tiene 17 etapas de palas giratorias. Está ensamblado por 15 ruedas individuales y 2 ejes. Todas las ruedas se mantienen unidas con 16 pernos de unión y tuercas. Engranajes auxiliar: un anillo de velocidad con 60 dientes se adjunta a la brida delantera para medidas de velocidad de protección. Está mecanizado para proporcionar las siguientes características: un ventilador está mecanizado en el lado delantero del eje. Este ventilador extrae aire a través de un espacio entre la 16ª rueda y el eje, que se enfría las partes del rotor de la turbina de la ranura de equilibrio para conectar el rotor del compresor y al rotor de la turbina. Mientras que las siguientes 15 palas de las ruedas tienen espaciadores hacia adelante y hacia atrás, las palas de la etapa de 7 están montadas en la parte de la rueda del eje y solo tienen esos espaciadores, que se colocan para mantener la posición relativa entre el rotor y las palas del estator. Las palas del rotor se mantienen en la posición axial, clavando en ambos extremos de cada ranura. Las palas del compresor no se pueden reemplazar con el rotor. La posición de las ruedas se deben desmontar el estator del compresor. Consta de 4 componentes principales: la carcasa de entrada, la carcasa delantera, la carcasa de trasera, la carcasa de descargue. La carcasa de entrada está ubicada en el extremo delantero de la turbina de gas de la sección. En la parte delantera de la carcasa se llama boca de campana. La boca de campana interior es colocado en la boca exterior de la campana mediante 8 puntas en forma de lámina del aire, y el mal funcionamiento de la campana es para dirigir el aire de manera normal y uniforme de las paletas de guía de entrada para el control eficiente del flujo de aire y un mejor coeficiente de flujo de entrada a la mitad de la boca de campana. El sistema de combustión de esta turbina de gas es un tipo de flujo inverso, con una cámara de combustión anular dispuesto alrededor de la periferia de las cámaras de combustión de la carcasa de descarga del compresor. Están enumeradas en sentido contrario a las agujas del reloj, visto mirando hacia abajo a partir de la vertical, con una línea central con capacidad de combustible dual. Esta turbina quema combustible de gas o combustible líquido. En esta sección, el aire de descarga del compresor presurizado es dirigido aguas arriba para entrar en la zona de combustión mezclado y quemado con combustible, que produce gases calientes que impulsarán la turbina al sistema de combustión. En esta presentación, en la parte izquierda superior, observamos el tubo de fuego cruzado. En la parte derecha
superior encontramos la bujía. En la parte izquierda, la parte de abajo, encontramos los detectores de llama, primario y secundario. Y en la parte derecha de abajo, la envoltura de combustión en una carcasa dividida horizontalmente fabricada que encierra el sistema de combustión, lo cual se comporta como una superficie de apoyo para la combustión. En esta presentación se puede observar la interfaz entre la combustión y la sección de la turbina, que dirigen los gases calientes de los revestimientos a las boquillas de la primera etapa de la turbina al área de entrada de la boquilla, que se divide en 14 áreas iguales, que reciben el flujo de gas caliente. Ya debido a las temperaturas extremadamente altas de los gases calientes que pasan por el interior, las superficies de la pieza de transición que se encuentra en la parte de abajo izquierda está cubierta con un recubrimiento de barrera térmica. En esta presentación podemos observar uno de los componentes principales de la sección de combustión. Podemos observar en la parte izquierda superior la boquilla de combustible primaria, boquilla de combustible secundaria, en la parte de arriba derecha el liner, en la parte de abajo izquierda el máquina de flujo y en la parte derecha de abajo la pieza de transición. En esta presentación se puede apreciar el lado delantero, el cual consta de una abrazadera de soporte, en el cual el soporte está montado en él, lo cual consta de una carcasa de descarga del compresor. Las piezas de transición están selladas a las paredes laterales extremas e internas del primer, debido al escenario por el exterior y sus sellos, ya que estos sellos se insertan en ranuras en la boquilla de la primera etapa para minimizar el compresor de descarga de aire de fuga en la ruta de gas caliente, donde las piezas de transición están selladas por sellos laterales que se mantienen en posición junto a los bloques de retención del sello lateral. Estos bloques están montados en él, en el cual la parte derecha inferior, el lado de popa, por medio del soporte de montaje de popa que está montado encima de él, el cual lo podemos ver en la parte inferior debajo de la imagen. La sección de turbina consta de 3 etapas. Cada etapa consta de un conjunto de boquillas o estatores, los cuales son estacionarios, seguidos de un conjunto de a la vez rotatorios. Los estatores convierten la energía de los gases calientes que salen de la cámara de combustión en energía cinética y dirigen el gas de tal forma que puedan moverlos a la vez rotatorio, generando energía mecánica rotacional. Los componentes principales de la sección de turbina son el estator de turbina y el rotor de turbina. El estator de turbina consta de una carcasa de turbina, un sudario y las boquillas o los estatores. La función de la carcasa es controlar las posiciones tanto axial y radial de los sudarios y de los estatores, además de las holguras relativas entre las boquillas y los álabes rotatorios. La posición de estos componentes es fundamental debido a que interviene directamente en el rendimiento de la turbina. La mitad inferior tiene 2 muñones que junto con un par ubicados en la otra mitad se usan para levantar la turbina desde o hacia la base de la misma. La superficie externa de la carcasa presenta ductos de enfriamiento, los cuales permiten el paso del aire. A diferencia del compresor, las puntas del cucharón giratorio de la turbina no funcionan directamente contra la carcasa del estator, pero sí contra los sudarios. La función principal de estos componentes es la de minimizar la fuga por los bordes. Se unen a la carcasa en la primera etapa se unen a la carcasa mediante un gancho en forma de T, el cual está mecanizado sobre la carcasa. Las juntas de los sudarios son sellos de tela y los de esta primera etapa cuentan con un revestimiento TBC, los cuales le permiten soportar las altas temperaturas provenientes de los gases de combustión. Los de la segunda y tercera etapa tienen unos dientes en las puntas que se acoplan a los de la sección superior. Estas etapas también poseen un sello de panal integrado en sus cubiertas
y las secciones de estos sudarios se sellan mediante lengüetas y ranuras, además de contar con sellos de llave. La boquilla es la primera etapa, la cual es la que recibe directamente los gases calientes provenientes de la cámara de combustión, y los que dirigen hacia los rotores cuentan con 18 segmentos, los cuales cada uno cuenta con dos particiones de aire. Estas son huecas, lo que brinda una descarga del aire relativamente frío proveniente del compresor. Este aire entra por las placas de impacto y salen por orificios ubicados en el borde de fuga, uniéndose con el flujo de los gases calientes. Estos segmentos se encuentran montados en el anillo de retención, el cual se soporta en su mitad inferior a la carcasa mediante abrazaderas y es centrado por un par de pasadores excéntricos de la carcasa. Esta configuración permite una expansión radial debido a las altas temperaturas. Después de pasar la primera etapa estática, el gas se expande gracias a los rotores y pasa a la segunda etapa. Las boquillas de la segunda etapa constan de 16 segmentos, los cuales cuentan con 3 particiones aerodinámicas. Estos segmentos se unen a la pared interior de la boquilla mediante otros segmentos llamados diafragmas. Estos a su vez evitan la fuga de los gases más allá de la pared lateral interna de la boquilla y el rotor. También poseen tubos de enfriamiento. Después de expandirse al pasar por la segunda etapa, los gases pasan a la tercera etapa, la cual cuenta con 16 segmentos también, pero con 4 particiones aerodinámicas. Y además sus diafragmas no cuentan con refrigeración, así como el de la etapa anterior. El rotor de la turbina cuenta con 3 etapas, las secciones delantera y trasera del eje y 2 espaciadores ubicados entre cada etapa de los rotores. Ensamblado mediante 12 espárragos. La sección del eje delantero se encuentra mecanizada para proporcionar las características de la superficie del muñón para el rodamiento 2 y superficies para sellos de aceite y aire, además de poseer una ranura de equilibrio y una brida delantera para conectar el rotor del compresor con el de la turbina. Además, este es hueco, el cual permite el paso del aire para el enfriamiento de la primera etapa del rotor de turbina. La primera etapa del rotor cuenta con 92 cubos o secciones de Álaves, los cuales se pueden desmontar sin la necesidad de bajar por completo el rotor. Estos cuentan con un recubrimiento de barrera térmica y se refrigeran con aire internamente. Este aire pasa desde el eje y asciende hasta salir por una cámara que se forma debajo del cubo cuando se monta y sale por la punta de este. Los cubos se empotran al cucharón mediante las hendiduras que tienen y se aseguran por un pasador conocido como llave en D. Y se va repitiendo el mismo proceso hasta llegar al último, en el cual se emplea un pasador axial que bloquea otro pasador radial. Continuando con las partes de esta turbina en su zona rotora, vamos a tener esta imagen 1, que vamos a decir que es la primera rueda espaciadora. Entonces tiene una función prácticamente en su totalidad de la refrigeración de componentes. Y en el diagrama inicial la llamábamos FWD Wheel Shaft. Siempre vamos de izquierda a derecha, entonces pasamos a la segunda rueda de turbina. Esta cuenta con 92 cubos que corresponden a la segunda etapa de turbina y van a estar unidos de manera similar a la primera, pero con cerraduras giratorias. Entonces son estas que están a la izquierda, twist lock, que lo que hacen es que al estar el ensamble se giran y permiten esa seguridad mecánica. Y la imagen que se ve de color rojo es la forma de refrigeración por medio del eje. Por medio del eje entra una corriente de aire, pasa por estos cubos y refrigeran esta etapa de turbina. En la imagen 3 vamos a tener la segunda rueda separadora y es muy similar a la primera, casi idéntica. También su función principal es la de refrigeración. Y la imagen que tengo acá numerada como 4 va a ser la tercera rueda de turbina, que también consta con 92 cubos y corresponde a la tercera etapa de turbina. Entonces vamos a decir que esta también se diferencia de las otras, principalmente en que esta no tiene refrigeración interna.
¿Por qué? Porque donde la temperatura es más alta es cuando se aproxima más a la zona de combustión. Como esta es la turbina más exterior, no necesita esa refrigeración. Y también algo que tiene similar a la segunda etapa es que tiene este sistema twist lock, también para asegurar mecánicamente los componentes. Por último tenemos este componente que está acá numerado como 5 y en nuestra imagen guía de las partes lo llamábamos AFT Wheel Shaft. Entonces este tiene una función simple, es la de conectar el rotor de la turbina al rotor del generador. Lo siguiente que vamos a analizar es cómo controlar la temperatura en nuestro motor. Entonces primero vamos a analizar el control de dicha temperatura en la parte rotora. Entonces tenemos esta imagen de la izquierda donde se muestran estos espacios que están ahí marcados con azul, los llaman wheel space y por ahí va a pasar el aire. Entonces tienen también una función para esa refrigeración de estos componentes. Y a la parte derecha tenemos eh, un diagrama que nos muestra la geometría para controlar la temperatura en la carcasa. En este casey que es como un componente clave porque dentro de él va todo y pues no queremos que los gases calientes de combustión lo vayan a afectar. Entonces tenemos esta geometría en la cual los gases calientes tienen cierta separación con este casey y eso permite que la temperatura no vaya a dañar o a afectar este componente. Por último, vamos a analizar esta zona que la vamos a llamar el ensamble de exhausto, puesto que la vamos a dividir en dos partes. Entonces, en la parte izquierda tenemos el frame, que va a ser como este armazón que tenemos ahí, y en la parte derecha tenemos el difusor. Entonces, así lo vamos a dividir. Tenemos este ensamble de exhausto y lo dividimos en el frame y en el difusor. El sistema de sellado a través del tubo axial mecanizado admite los sellos a través de dos puertos anulares que rodean los sellos que se encuentran entre las dos filas de dientes. El aire de sellado se admite a través de múltiples orificios radiales para así poder evitar que el aceite se esparza a lo largo del eje. Luego parte de este aire regresa con el aceite lubricante y se ventila. Otro poco de este se escapa de la carcasa en el agujero de los sellos presurizados. Los componentes del cojinete de apoyo son el revestimiento del cojinete y la superficie del muñón, los cuales están mecanizados y ubicados en el eje corto delantero del compresor. El revestimiento del cojinete consta de dos mitades ubicadas en el alojamiento del cojinete. Las caras internas se mecanizan para así poder hacer un espacio para que la presión del aceite aumente alrededor del muñón del eje. Para poder soportar esto, las caras están recubiertas con una aleación Babbitt, que es un tipo de metal, para que se suministre el aceite y lubricante a través del tubo de alimentación de aceite a un puerto en la carcasa del cojinete inferior, donde el aceite llena un espacio anular alrededor del revestimiento y este entra por medio del liner, a través de dos ranures mecanizadas. Este aceite luego se drena por medio de la ranura de drenaje vertical ubicada en la parte inferior del revestimiento hasta la cavidad de drenaje del muñón. De este punto pasa por la tubería de drenaje de aceite. Los componentes principales del cojinete son el corredor de empuje, el cual está integrado en el eje del muñón delantero del rotor del compresor, y dos cojinetes de empuje que se aplican durante el funcionamiento normal. Para explicar el funcionamiento de la turbina de gas debemos tener en cuenta que la suma de las fuerzas axiales inducidas por el flujo de aire en las etapas del compresor y el flujo de gases calientes a través de las etapas de la turbina tienden a mover el rotor hacia arriba, de modo que el cojinete de empuje está en funcionamiento durante el arranque, donde el eje tiende a moverse hacia abajo. El cojinete de empuje es una almohadilla de tipo ecualizador, el cual es capaz de sostener altas cargas axiales y tolera la desalineación del eje y la carcasa. Los componentes de este rodamiento son el anillo base, las almohadillas, placas niveladoras superiores e inferiores y placa de apoyo. El anillo de la base proporciona soporte para todas las partes del conjunto del rodamiento y mantiene algunas partes fijas. La superficie del cojinete está cubierta con una aleación de Babbitt y cada almohadilla tiene un acero endurecido en su parte posterior, el cual es llamado soporte de almohadilla.
el cual permite que la almohadilla se pueda inclinar ligeramente en cualquier dirección. Las placas niveladoras son placas pequeñas, funcionales, que alinean los cojinetes con la corredera de empuje e igualan las cargas a pesar de cualquier posible desalineación leve del eje. Estas placas niveladoras están ubicadas en el anillo base, de modo que las placas puedan inclinarse libremente sobre sus puntos de apoyo. La carga que se transmite por la corredera de empuje a una sola almohadilla hace que esta misma presione en el nivel superior las placas que a su vez apoyan en las placas de nivelación inferiores. Entonces, cualquier exceso de carga de empuje que se aplica en una sola almohadilla es inmediatamente distribuida a través de estas placas de nivelación, lo que iguala este esfuerzo en varios puntos. El aceite lubricante se suministra a través del tubo de alimentación de aceite a dos puertos de la carcasa del cojinete inferior, donde el aceite fluye alrededor del anillo base. Luego pasa por las ranuras mecanizadas en la parte posterior del anillo hasta la cavidad del rodamiento, donde se bombea y es transportado a todas las superficies de los cojinetes. Después de esto, el aceite es expulsado por una cavidad hasta la tubería de drenaje. El cojinete de empuje inactivo es un cojinete de tipo no igualador de armadilla, el cual también tiene la característica de soportar cargas axiales elevadas, pero es menos tolerante con algún tipo de desalineación en el eje y la carcasa. Este rodamiento es funcionalmente idéntico al cojinete de empuje, excepto que no tiene placas de nivelación y en lugar de la inclinación, las armadillas se apoyan directamente en su parte posterior por las placas de control de aceite de la base del anillo. El aceite se suministra a través del tubo de alimentación a un puerto en la parte inferior del cojinete, donde el aceite fluye alrededor del anillo. Luego el aceite fluye a través de los orificios de la parte posterior del anillo hasta las placas que introducen el fluido directamente en la superficie del cojinete. Luego este es expulsado hacia la tubería de drenaje del cojinete de empuje. Cojinete 2. Se encuentran en el centro del cilindro interior del compresor, los cuales mantienen su posición por medio de correas. Los componentes del rodamiento están instalados dentro de la carcasa del cojinete, que consta de la parte inferior y superior del cojinete. Dos de estas partes están ubicadas en un área presurizada entre el compresor y la turbina. Este aire comprimido se escapa del empaque de alta presión en el extremo de popa del eje del compresor. Luego los sellos están instalados en ambos extremos de la carcasa para evitar fugas dentro de la carcasa, ya que cualquier fuga de aire provocaría un trabajo adicional. Este cojinete tiene un orificio de ventilación por donde se expulsa el aire comprimido a la atmósfera a través de un tubo de ventilación montado en la parte superior de la carcasa, ya que las partes superiores e inferiores de la carcasa no son simétricas. Para esto se instala un tipo de correa que actúa como soporte para el revestimiento y así forma un espacio anular para que el aceite pueda fluir y lubricar de una manera óptima. Para la lubricación, este aceite se suministra a través del tubo de alimentación hasta un puerto de la carcasa del cojinete inferior, donde el aceite entra a través de dos ranuras, hasta llegar a la tubería y posterior a esto ser drenado. El cojinete número 3 está ubicado en el extremo trasero de la turbina, en el centro del bastidor de escape. Los componentes del cojinete están instalados dentro de la caja, que consta de las mitades inferiores y superiores que llevan tres en un cojinete de almohadillas. Este tipo de cojinete se utiliza en situaciones donde se espera una ligera desalineación. Para esto se instalan sellos en la carcasa donde se requiere control de aceite. Sus dientes corren en superficies lisas del rotor. El aire fluye desde el sistema de enfriamiento a través del tubo mecanizado en el lado izquierdo de la carcasa y se admite a través de dos puertos. Entre las dos filas de dientes es admitido a través de múltiples orificios radiales para detener así la fuga de aceite. Luego parte de este aire regresa con el aceite lubricante. El sello del deflector está instalado en el lado delantero de la carcasa para evitar el flujo transversal y los orificios de ventilación están mecanizados en la carcasa. El tipo de almohadilla que tiene consta de un anillo de retención y aceite de alta presión, lo que produce una fuerza simétrica en la superficie del cojinete que ayuda a mantener la estabilidad del eje. Luego, cada almohadilla está montada en el anillo de retención mediante dos pasadores y apoyado desde la parte trasera por un pasador de pivote. Este tipo de configuración permite que la almohadilla gire en dos dimensiones. Este movimiento que este tipo de rodamiento sea capaz de tolerar pequeñas cantidades de esta desalineación del eje.
El aceite lubricante se suministra a través del tubo de alimentación a un puerto en la carcasa del cojinete inferior, donde llena un espacio anular alrededor del anillo de retención del revestimiento. Luego se admite aceite dentro del revestimiento a través de 5 orificios mecanizados radialmente en el retenedor a los espacios entre las hormadillas. El aceite se drena a través de las ranuras de drenaje verticales en la parte inferior, pasa por la tubería y es expulsado.